Muy buenas, mi nombre es Alan Menor, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. En el presente núcleo temático vamos a conversar sobre el proceso de cadena de custodia, la cual es la unidad 3, que son las fases del proceso de cadena de custodia. Vamos con una pequeña introducción al tema, una pequeña inducción al tema. Iniciaremos este estudio indicando que la cadena de custodia no es más que la garantía legal que permite el manejo idóneo de las evidencias con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación desde su ubicación en el sitio de suceso o lugar de hallazgo, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, criminalísticas y forenses, hasta la consideración de los resultados a la autoridad competente hasta la culminación del proceso penal. Asimismo, esta permite igualmente conocer en cualquier estado del proceso penal donde se encuentra el medio de prueba, lo cual lógicamente garantiza la seriedad y transparencia del proceso penal. Lo anterior encuentra su fundamento en la responsabilidad que tiene el Estado frente a la sociedad en cuanto a garantizar la paz social dentro del debido proceso y la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas. Por lo que resulta importante tomar en consideración que lo que en realidad se pretende es proporcionar con el establecimiento de procedimientos transparentes, garantizar un grado de certeza en el proceso, en el sentido que los indicios recolectados en el espacio físico de la investigación servirán de base suficiente y seria para dictar el acto conclusivo del Ministerio Público como órgano titular de la acción penal, y que estos indicios permiten sustentar la prueba en el juicio, evitando todo tipo de alteración, cambio o contaminación respecto a lo recabado en las etapas de investigación en la fase intermedia del proceso penal, o también conocido como la audiencia preliminar. Vamos ahora con la definición de cadena de custodia. La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos que garantizan la integridad y autenticidad de los elementos de prueba desde su recolección hasta su presentación en juicio, asegurando que no hayan sido manipulados o contaminados. De hecho, según Bering, en el año 2016 establece que la cadena de custodia es el proceso que documenta y controla la manipulación de evidencia desde su hallazgo hasta su análisis final, asegurando su trazabilidad y validez legal. Por lo que su principal objetivo es garantizar que las pruebas presentadas en un proceso judicial sean las mismas que fueron recolectadas en el lugar del hecho, sin alteraciones o contaminaciones que puedan comprometer su validez. Vamos con las etapas. En primer lugar, la cadena de custodia abarca varias etapas, incluyendo en primer lugar el hallazgo y custodia del escenario del crimen. Se asegura que el lugar del hecho se mantenga intacto hasta que se realiza la recolección de pruebas. 2. La inspección preliminar y búsqueda de indicios. Se realiza una inspección minuciosa para identificar y localizar los posibles elementos de prueba. 3. Fijación de evidencia. Se documenta la ubicación y características de los indicios utilizando fotografías, videos y croquis. 4. Recolección de los indicios. Se recolectan cuidadosamente los elementos de prueba utilizando técnicas adecuadas para evitar su contaminación o deterioro. Vamos con el cuarto, que es el embalaje de la evidencia. Se embalajan los indicios de manera segura utilizando materiales que los protejan y permitan su identificación. El quinto paso, que es el transporte y entrega de la evidencia, no es más que se transportan los indicios al laboratorio o lugar de análisis siguiendo protocolos de seguridad para evitar pérdidas o alteraciones. Luego se realiza el análisis pericial, que es el sexto paso, que se realiza el análisis de los indicios en el laboratorio utilizando técnicas científicas para obtener resultados precisos y confiables. Y por último, la devolución o destrucción de las evidencias, que es el paso 7, que se decide si se entregan las evidencias, deben ser devueltas a su propietario o destruirlas según lo que determina la autoridad competente. Vamos con la utilidad e importancia de la cadena de custodia en el procedimiento penal venezolano. La cadena de custodia es crucial para la validez de las pruebas en un proceso judicial, ya que permite demostrar que los indicios presentados son los mismos que fueron recolectados en el lugar del hecho y que no han sido manipulados o contaminados. Su aplicabilidad viene dada en base a lo dicho por el autor, que se aplica no solo en investigaciones criminales, sino también en otros ámbitos como la gestión de la cadena de suministro para mejorar la trazabilidad de productos o la gestión forestal sostenible, para identificar productos elaborados a partir de maderas que cumplan unas condiciones. La importancia de la cadena de custodia es que permite probar el delito, imputar a los responsables y determinar el grado de culpabilidad. Además, garantiza la autenticidad y la admisibilidad de la evidencia, evita que la búsqueda de la verdad se convierta en una prueba ilícita, permite reparar a la víctima, brinde soporte veraz a la prueba digital ante el juez, ya que se trata de un conjunto de procedimientos técnicos y científicos que lo que busca es el descubrimiento de las evidencias en el lugar del suceso hasta su presentación en el tribunal. Cabe destacar que se deben cumplir protocolos para asegurar la evidencia y mantenerla libre de interferencia. Se debe evitar la modificación injustificada, pérdida o sustitución de la evidencia, ya que la cadena de custodia es un mandato funcional, de orden imperativo y no potestativo. Además, el procedimiento controlado y sistematizado que se aplica a los medios de prueba relacionados con el delito, desde la localización de la evidencia de interés criminalístico hasta su valoración por los encargados de su análisis, normalmente investigadores, perfiles expertos. Como pueden ver, aquí están los principios que rigen la cadena de custodia, los cuales son de vital importancia para realizar la cadena de custodia, valga la redundancia. Los procedimientos que integran la cadena de custodia es que la cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso y de cadáver si fuera el caso, debiendo cumplirse progresivamente por los casos de protección, fijación, colección, embalaje, rotulado, etiquetado, preservación y traslado de la evidencia a las respectivas dependencias de investigaciones penales y criminalísticas y ciencias forenses u órganos jurisdiccionales.
Cada paso representa un proceso o múltiples procesos encadenados bajo criterios técnicos y científicos de la forma siguiente. En primer lugar es el hallazgo. El hallazgo representa la localización o identificación de una evidencia de interés criminalístico. En muchos casos las evidencias son localizadas o identificadas de forma directa y simple mediante el empleo de los sentidos básicos, por parte de las personas o por los órganos de apoyo policial o por los investigadores, que se aproximan a un primer contacto a una escena de crimen o un artefacto o objeto examinado. En otro caso, la localización de evidencia es el producto de pesquisas especializadas o mecanismos científicos o técnicos determinados en el hallazgo de una evidencia, no necesariamente su vinculación con el hecho investigado. Ella es materia de análisis para determinar el grado de relación, vinculación e importancia. El hallazgo implica la responsabilidad de protección adecuada de la evidencia localizada y el desencadenamiento de los pasos siguientes que comparten la cadena de custodia. La protección no es más que implica la cadena de custodia del espacio físico o objeto donde se produce el hallazgo. La protección adecuada del sitio del suceso es la garantía de la preservación de la evidencia. Dependiendo de la evidencia y la circunstancia que rodean las escenas, la protección representa un procedimiento específico con técnicas y mecanismos adecuados que debe abordarse de forma perentoria. Es el resguardo que debe hacerse de todo sitio de suceso. La protección del sitio de suceso tiene por objeto no permitir la entrada de personas extrañas que puedan alterar, mover, destruir rastros, huellas o indicios u otra evidencia. Para que sea eficaz la protección del sitio de suceso, debe iniciarse tan pronto como sea posible y mantenerse en forma continua hasta que el sitio es fijado. La función de la protección es preservar los rastros, huellas o indicios que pueden existir en el sitio de suceso. La fijación no es más que la forma descriptiva en la que el experto determina las condiciones de ubicación de la evidencia. Este procedimiento puede realizarse de múltiples formas, dentro de las cuales la más común es la descripción, detallado empleando la escritura o grabación de voz, la fijación fotográfica, planimetría o mediante video, entre otros. Colección, vamos a hablar con la colección, que no es más que demanda de primer lugar la individualización del sujeto legitimado para efectuarla, ya que este procedimiento es de vital importancia y de él depende la integridad de la evidencia colectada. Por tanto, la colección exige que la persona que la realice conozca el alcance de su actividad. En segundo lugar, el modo técnico científico para realizarlo, que dependerá de la naturaleza de la evidencia colectada y en otros casos las disposiciones legales, tal como lo exige el levantamiento de cada vez. Vamos con el embalaje, que establece el adecuado empaque de la evidencia debidamente individualizada. Este procedimiento representa la adecuación de la técnica de embalaje o empacado empleado. Los materiales adecuados para cada caso, circunstancias y condiciones, orientados a garantizar la igualdad de la evidencia. Vamos con el rotulado o etiquetado, que se realiza sobre el contenedor o empaque de la evidencia física a fin de poder diferenciar una de otra y evitar confusiones posteriores. Y por último, la preservación y traslado de la evidencia, que son los objetos que sean necesarios trasladar para su estudio en laboratorio o en la unidad de criminalística pertinente. Deberán contar con las condiciones necesarias que garanticen su preservación para garantizar su integridad. Dicho esto, vamos ahora con, en base a la unidad sumativa 2, que es la que venimos practicando a lo largo de esta rúbrica, de esta materia curricular. Aquí tenemos una imagen de un registro de cadena de custodia de evidencias físicas, ¿no? Como puede contar, se debe colocar el número del caso, el número del registro, el despacho, que es la subdelegación, en este caso el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, los cuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Código Orgánico Procesal Penal, son organismos auxiliares que trabajan de la mano con el Ministerio Público, el cual, como ya se sabe, es el titular de la acción penal. Por supuesto, se debe colocar la ciudad del Estado, la fecha en la cual se realiza la cadena de custodia, el lugar, el organismo actuante, como ya dijimos. Es importante identificar a la víctima. Y bueno, luego tenemos aquí el área para la identificación. Aquí cada uno, donde dice, como ya dijimos, fijación, colección, embalaje, etiquetaje y preservación, cada uno de los participantes debe ser identificado bajo nombre y apellido, su cédula de identidad o su credencial y su respectiva firma. Por supuesto, como puede ver aquí, las observaciones de haberlas. Aquí abajo se puede observar lo que son las evidencias físicas colectadas, que ahí es donde los funcionarios adscritos al cuerpo de investigación correspondiente van a colocar cuáles son todo tipo de evidencias físicas. Luego nos vamos a esta segunda planilla, que es el área de resguardo y cargo de las evidencias físicas, la cual deberá el funcionario que entrega identificarse debidamente, colocar su credencial y su cédula, la fecha. Luego el funcionario que recibe deberá, como el mismo procedimiento, identificar su nombre y apellido, su credencial o cédula, la fecha, igual el funcionario que traslada. Y el funcionario que traslada tiene la particularidad que tiene que poner el despacho de origen y el despacho de destino, o sea, hacia dónde iría esa evidencia. Es importante tomar que, ¿por qué la cadena de custodia es tan importante? Porque, como ya se dijo, es la garante de que todas las pruebas que sean recolectadas en la escena del crimen se hagan de manera transparente y las mismas puedan ser evitadas, o sea, evitar la alteración o modificación de las mismas que puedan perturbar y causar un perjuicio en el proceso. Además, si hay alguna irregularidad en alguna de estas cadenas de custodia, si hay alguna irregularidad en la cadena de custodia, el proceso puede ser anulado, ya que la parte
defensora del imputado podría argumentar que la misma fue manipulada y se puede solicitar la anulación de la cadena de custodia. Es por ello que es importante, como es algo sumamente delicado, que se sigan todos los pasos correspondientes, que son la preservación de embalaje, extracción, recolección, transporte, traspaso y custodia y preservación final, con el propósito de garantizar que una vez llegada a la fase del proceso penal, el juez, mediante la sana crítica y respetando el principio de inmediación, de continuación y la sana crítica y la transparencia del proceso, puede identificar la verdad procesal y determinar qué fue lo que ocurrió realmente. Muchas gracias.